Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal de reparaciones de Karcher. El día de hoy vamos a reparar una K4 que nos tira agua por un costado del apagador. Esta es una falla muy común y muy fácil de identificar, ya que nos saca un poco de agua de este costado a la hora que soltamos el gatillo. También tiene fuga de agua y no tenemos presión debido a que tiene las fugas internas. Está conectada, tenemos agua, la vamos a encender. Como pueden ver, sí nos trabaja, pero con la lanza ya disminuye la presión. Y a la hora de que yo suelto el gatillo, vean cómo nos tira aquí el agua. Entonces, cuando tengo presionado la pistola no sale el agua, pero a la hora de soltarla, aquí nos marca toda la fuga que tiene. A la hora de soltar el gatillo siempre nos marca aquí la fuga que tiene. Y eso se debe a que está roto o fisurado lo que es el paro automático. Ya hemos visto en otros videos que cómo reemplazar el paro automático. Pero en este video lo que vamos a hacer es reparar el paro automático. Hay muchas personas que me dicen que mantienen la pistola siempre presionada o le ponen cinta. Entonces en ese caso, si a ti no te molesta encenderla y apagarla del apagador, que tu perilla esté fija en la agarradera, entonces la puedes reparar sin gastar. Ok, este es un remedio que se puede hacer muy funcional, porque no te va a volver a dar lata. El único detalle es que pues no vas a poder soltar el gatillo, porque la función que vamos a cancelar, al igual como se llama la pieza, es el paro automático, que a la hora de soltar el gatillo apague el equipo. Entonces lo único que vas a hacer es encender la manual y apagar la manual, pero vas a tener presión y no vas a tener ninguna fuga. Y en ese caso no vas a comprar la pieza, no vas a gastar, ya que si de igual manera lo recomendado es reemplazar la pieza. Pero sabemos que el paro automático es caro, la pieza cuesta como 1000 pesos más el servicio que le quieran dar. Entonces, si no quieres gastar ese dinero, quieres repararlo tú mismo y no hay problema de que tengas presionado la pistola siempre y la enciendas y la apagues de la perilla, ve este video, te va a gustar y te va a servir. Antes que nada quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito, y si eres nuevo, suscríbete a este canal. Y voy a pausar el video para desarmar el equipo y seguimos con ustedes. Ok amigos, bueno, aquí nosotros ya tenemos desarmado lo que es la K4. Simplemente abrimos lo que es la carcasa. Vamos a retirar lo que son los codos de conexión. Sabemos que tenemos unos seguros que parezcan un tipo U, seguro tipo U. Simplemente cuidado con el O-ring que lleva. Acuérdense que este O-ring lo lleva aquí. Vamos a retirar de una vez bueno, este codo se lo vamos a dejar porque lo vamos a volver a reutilizar. Aquí lo que les estoy comentando, la fuga la tenemos aquí arriba del apagador, de un costado. Ahí es donde nos saca el agua, es donde tenemos la fuga. Sabemos que ese es el paro automático. Vamos a retirar los 4 tornillos. Acuérdense que estos son tornillos de llave Allen número 6 milímetros. Ok, vamos a retirar los 4. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, para que el video no sea muy largo. Ustedes háganlo con calma, para que todo les salga bien. Ok, acuérdense que aquí tenemos lo que tenemos que hacer en este caso es reemplazar el paro automático. Pero si ustedes no quieren comprar la pieza, pueden eliminar la opción del paro automático y cancelar esa función. Van a tener presión, no van a tener fugas, el equipo va a trabajar bien. Simplemente de que a la hora de que ustedes suelten el gatillo, el equipo no va a parar, porque esa función es la que estamos cancelando. Lo único bueno pues que no tenemos que gastar en piezas. ¿Okay? Es algo muy sencillo que ustedes mismos pueden hacer, dado caso que quieran seguir utilizando sus Karchers. No solo es para el modelo K4, esta la puedo usar el K4, K4 Premium, la K3. Ok, todos los modelos que traigan este tipo de paro automático. Aquí tenemos el cabezal, lo dejamos en su lugar. Y aquí tenemos el paro automático. De aquí de un costado es donde tenemos la fuga.
Lo que vamos a hacer es eliminar la fuga. No se alcanza a ver fisurado porque es una pieza que es una pequeña fisura que tiene, entonces no es muy visible. Vemos que le quitamos lo que es el mecanismo que lleva internamente, el resorte, su O-ring, todo lo que lleva del costado donde hace la función del paro. Vemos que lo estamos retirando. Esta función que tiene es que cuando soltamos el gatillo, la misma presión presiona el interruptor por medio de esta balita. Entonces es lo que vamos a cancelar. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? En este caso vamos a cortar con una cegueta media luna de un costado y de aquí arriba sin perjudicar el triángulo. ¿Ok? Voy a tratar de cortarlo un poco rápido. Recto, y lo voy a cortar igual de un costado para poder quitar ese pedacito. Ahorita les vamos a mostrar cómo queda. Acuérdense que estoy tratando de hacerlo un poco rápido para que no se demore el video. Ok, me hace falta un poco. Ahí ya pueden ver que ya le retiramos lo que es un media luna del mecanismo. Y aquí, internamente, tenemos dos pequeños orificios. Uno que está aquí en la parte de arriba y uno que está aquí en la parte de abajo. Ahorita lo vamos a limpiar para que se aprecie. Ok, ahí se puede ver, aquí tenemos uno. Y en la parte de arriba tenemos otro. Lo que vamos a hacer es tapar. Aquí voy a dejar la pieza para que vean ustedes qué es esta. Lo que vamos a hacer con esta pieza es tapar los orificios que tiene con dos pequeñas pijas. Como pueden ver, ahí le vamos a poner una pija. Y en la parte de arriba al igual. Al tapar estos dos orificios ya no va a entrar ni regresar el agua. Es la función que estamos cancelando. Hay que ver que todo esté limpio. Volvemos a conectar lo que es el paro al cabezal. Le ponemos la tapa de metal. Y hay que volver a apretar sus 4 tornillos. Voy a pausar el video para poder apretar los tornillos. Y ahorita no hay forma de equivocarnos. Ya vemos que la parte de arriba de aquí no la tiene y está abierta. Ahí se ven los dos tornillos. Ahorita vamos a regresar con el video para seguir grabando. Ok amigos, aquí ya tenemos armado lo que es el motor. Como pueden ver, aquí tenemos el pedacito que se le cortó. En la parte de aquí arriba, si ustedes pueden ver, pues puede entrar hasta mi dedo. Porque pues no tiene el mecanismo. Debería de tener esta piececita y ya no la tiene. ¿Ok? Como pueden ver, está hueco porque está cancelada. Bueno, como les comenté desde un principio, ahora la vamos a probar. Ya está conectada al agua. Ya no tenemos fugas visibles. Vamos a encenderla para ver que no tengamos fuga.
pero no podemos soltar el gatillo porque ya eliminamos la función del paro automático. La acabo de encender, le estoy sacando el aire. Como pueden ver, no tenemos ninguna fuga y la presión es la adecuada. Como pueden ver, no tenemos ninguna fuga en toda la bomba y la presión es la adecuada. El encendido y el apagado va a ser de la perilla, pero no podemos soltar el gatillo porque la función que para el mecanismo es el que cancelamos. Pero sin en cambio podemos seguir usándola sin tener la necesidad de gastar. Ok, la voy a volver a encender. Y no tenemos ninguna fuga con buena presión. Y la volvemos a apagar. Ok amigos, espero que les guste este video y que les sirva. Dado caso que ustedes quieran cambiar la pieza, la pueden cambiar, es lo recomendado. Pero en caso que no quieran gastar dinero o por este momento no puedan ahorita, pueden hacer esta reparación, cancelar lo que es la función del paro automático y seguir usando su máquina sin tener que gastar. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, espero que les sirva. Más que nada lo pausé para no hacer tan largo el video, pero en otros videos más adelante voy a subirlo con más calma, parte por parte. Ok, saludos a todos. Si eres nuevo, suscríbete a este canal. Vamos a seguir subiendo más consejos y tips de reparaciones de Karcher. Gracias.